en algún sentido, todo es milagro. Que estemos hoy acá, que haya vida, que podamos crecer. Situaciones exóticas, portentos admirables, sucesos que nos alucinan. Un milagro puede ser entendido sin Dios cuando reconocemos en lo natural que hay algo que lo excede sin corromperlo. Eso es milagro. De esta y varias hierbas más, hoy en Sobrepensar, el podcast de los Jueves Tomistas. Bienvenidos todos, bienvenido Filipo, bienvenida José, a esta aventura llena de milagros, y si hemos llegado hasta acá es porque algo tenemos para decir, ¿o no? ¿Qué tal andan? Muy bien, un milagro importante estar acá. Todo bien. Bueno, me alegra. Primera pregunta como para definir así concretamente, para tuitear, digamos, una sentencia. ¿Por qué creen que es importante pensar la realidad de los milagros, contemplar los milagros, darle vueltas, tratar de iluminar desde la razón este evento de fe? Y yo creo que los milagros es algo muy cotidiano en nuestra fe y se hace muy palpable, por ejemplo, cuando rezamos el credo. Es decir, nosotros creemos en milagros, sin ir más allá, la resurrección de Cristo, la encarnación de Jesús. Y al mismo tiempo, también admitir la existencia de milagros es saber que Dios no nos deja solos, de que Dios obra en el mundo. Me parece que, sobre todo, la primera razón radica la importancia de hablar de este tema. Uh-huh. Sí, bueno, y de la mano de esto creo, quizás no sé si mucho afirmar, pero no tendría sentido nuestra fe, de hecho, si no afirmamos que existen los milagros, por esto mismo que dice Filipo, ¿no? La encarnación y la resurrección de Cristo, como para empezar, ¿no? Sí, como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si no hay milagros, vana es nuestra fe. Sí. Miraba o recordaba en estos días una película de Tom Hanks que es famosa, o la tengo muy presente por el meme de "estoy cansado, jefe", del negrito en la prisión, pero la traducción al español se llama en realidad Una milla verde, pero la traducción al español le han puesto como milagros impredecibles, algo así, esas traducciones del título que no tienen nada que ver. Es curioso que se presentan situaciones que en algún punto son milagrosas, pero que en realidad son más cercanas a la magia, ¿no? Se presentan como milagros o las tratan de ver con un sentido sobrenatural, pero parecieran ser cosas más mágicas o fantasiosas. Y el muchacho que hace milagros, que es un preso, un convicto, que se ve de hecho enredado en una situación que lo lleva a la cárcel por esto mismo de los milagros, cuando hace milagros expulsa como una serie de partículas por la boca, así, una cuestión un tanto extraña. Mariposas negras, o polillas más bien. Pues. Y lo que sí me llamaba la atención era que parecía el personaje no tener poder sobre su capacidad de hacer milagros. Como que lo excedía y era más fuerte que él, de repente sucedía. O curaba a alguien, o castigaba a alguien, ¿no? Y bueno, el sentido también ahí como del mérito muy fuerte en esa película. Sí me llevó a pensar que hay que clarificar qué decimos cuando decimos milagro, ¿no? Cuáles serían las notas esenciales de un milagro, viendo este ejemplo que tal vez muestra algo, pero recorta también muchas otras cosas. Sí, tal cual. ¿Y cuál es propiamente la definición de milagro? Citando más a Peter Kreeft, podemos decir que la definición de milagro justamente sería la intervención prodigiosa de Dios en el sistema de causas naturales. Pero hay algo para resaltar. Es que cuando hablamos de milagro no podemos irnos a que, por ejemplo, que una vaca vuele, va a ser un milagro que Dios vaya a obrar, siendo un caso absurdo. Sino que también... Que los chanchos vuelen, como que los chanchos vuelen. Sino que un milagro también tiene participación en la evangelización. Ahí complementamos con la frase de Francisco, que también la traíamos a colación mientras estudiábamos esto, que el milagro es un signo extraordinario que va en orden a la predicación de la buena noticia y como buscando reforzar, ¿no? Algo así. Sí, la fe en Jesús. Es reforzar, ordenada y para reforzar la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, tiene un sentido, el milagro siempre tiene un sentido que no se acaba en ese hecho, sino que va más allá y que tiene que ver con la confesión de la fe.
Sí, bueno, y eso que decís, bueno, que menciona en realidad todo Francisco, importante también para hacer la distinción con las obras que pueden realizar los demonios y nos van a parecer que son milagros, pero después los frutos, si no sirven para predicar la buena noticia y realmente no nos acerca más a Jesús, en última instancia no es un milagro por más que sea en cierto sentido sobrenatural. Bueno, damos un paso más. Sí, Sí. podemos ir entrando a lo que entiendo que a la gente más le va a interesar, Ujú. porque en la actualidad no se cree en la existencia de los milagros. Y hay una frase de Chesterton que comentábamos que explica esta actitud. Dice que las personas que creen en los milagros, sea correcta o erróneamente, lo hacen porque tienen evidencia de que ocurren. Y las personas que no creen en los milagros, correcta o erróneamente, lo hacen porque tienen una doctrina que va en contra de los milagros. Es decir, qué importante es ponernos de acuerdo con la otra persona al momento de discutir este tema. Si yo me siento enfrente de usted y apilo sobre la mesa un montón de testimonios que confirman la veracidad de un milagro, si ustedes no creen en Dios, nunca vamos a llegar a, a una conclusión, a un punto en común. Justamente por la definición de milagro, una intervención de lo sobrenatural. Si ustedes creen que no existe lo sobrenatural, yo nunca te voy a poder probar que un milagro, justamente una intervención de lo sobrenatural, ocurrió. Claro, va a ser más una cuestión paranormal que se dice, ¿no? O como sea. Hay una gran distinción ahí, una apertura de aguas que es más filosófica entre las que se llaman las corrientes inmanentistas, ¿no? La que todo se resuelve en lo terreno, ahí se adscribe también el existencialismo y demás. O las que tienen cierta apertura a lo trascendente, la posibilidad de pensar que hay algo más allá, no simplemente como el término, o sea, qué va a pasar después de la muerte, perdón, si hay vida después de la muerte, sino si este plano en el que estamos, el plano natural, tiene efectivamente un correlato en lo sobrenatural o hay algo más allá. Claro. Es decir, que en la discusión deberíamos definir dos pasos. En primer lugar, si existe lo sobrenatural, es decir, una pregunta más de carácter filosófica, Ujú. que se verá implicada tanto si existe lo sobrenatural como si es posible que existan los milagros. Y una segunda pregunta de una cuestión más histórica, es decir, de si los milagros efectivamente han ocurrido. Sí, Este segundo elemento es más el que utiliza, o el discernimiento que hace la Iglesia, entiendo, con los milagros de los santos, ¿no? O las apariciones de la Virgen, además de lo que hermenéuticamente podríamos afirmar de los hechos de la Sagrada Escritura, como Sí. el registro histórico. De lo filosófico, José, ¿algo para decir? no, bueno, esto que decía Filipo, sin demostrar o explicar un poco la posibilidad de que haya lo sobrenatural o la posibilidad de los milagros, no serviría nada hablar de milagros. Entonces, no, bueno, nada, pensando en eso y en la definición que dimos de milagro, esto como que interrumpe el orden de lo natural, es justamente por esto que decíamos de, bueno, primero que hay que mostrar que hay un orden y que hay algo natural para que haya algo que pueda interrumpirlo, ¿no? Y en esto de que siempre las leyes naturales y demás siempre se repiten y proceden de la misma manera, es que vemos ese orden, ¿no? Y bueno, y la interrupción radica en el hecho de que, bueno, todo este orden está dado por un creador, ¿no? Un creador inteligente y el resto son cosas creadas. Entonces, entendiendo la causa de esto natural y por tanto se repite, es que remontándonos al creador, podemos decir, che, el creador puede interrumpir en este Ujú. orden. Claro, porque si dijéramos que el orden es fruto del azar, sería algo equivalente a afirmar que la iglesia, no sé, la Basílica de Luján, fue hecha producto de un terremoto. ¿Por qué no decirlo? Ujú. Que el orden de la iglesia fue producto del azar del terremoto. Sería algo equivalente. Sí, tal cual. De hecho, me parece que está buena o le da un matiz el tema de la interrupción de lo natural, porque no es que una corrupción, o no es un ir en contra de lo natural, o no es un exigir lo natural para que sea distinto, sino como un poner en pausa las leyes de la naturaleza, sucede ese milagro y luego vuelve a su cauce. Esa interrupción genera algo en la naturaleza que es sobrenatural, ¿no? Que es la Tal conversión, cual. el creer y demás. Entonces podemos pensar eso de la apertura del Mar Rojo, ¿no? Para que cruce el pueblo de Israel, el sol que se detiene en Fátima,
el agua sobre la que camina Jesucristo, ¿no? O sea, se interrumpen algunos elementos de la naturaleza y se puede dar ahí el portento sobrenatural para que después la naturaleza siga su curso, encaminándose más directamente al fin de lo natural, que es lo sobrenatural. Tal cual. Y bueno, parece contradictorio, pero es como decir que Dios está sometido a lo que él mismo creó. Sería muy raro decir que él creó este orden y está en las leyes naturales y demás, para que él después esté sometido a su propia creación. Es como que medio extraño sería al menos afirmar eso. Tráelo a San Agustín. Así, a propósito de eso, San Agustín hizo en una cita acá, no puedo creer lo mal que escribí esto, El escribiente no es el más fiel. Dios obra contra el curso ordinario de la naturaleza, pero de ningún modo contra la ley suprema, porque no puede obrar contra sí mismo. Justamente la ley suprema, la causa tanto de la naturaleza como del milagro, sería Dios. Es Dios, mejor dicho. Es Dios, claro. Y bueno, Bueno, un paso más. Vamos, Si pensamos en la cantidad de milagros que hizo Jesucristo, ¿no? El cierre del Evangelio de San Juan, donde dice, muchos más milagros hizo el Señor, pero si los escribiéramos, no nos alcanzarían las bibliotecas del mundo para escribirlo, mamita querida. De todos esos milagros, signos portentosos, obras sobrenaturales, ¿cuál podríamos decir que es el más grande, el más importante, el más milagroso de los milagros? ¿Y por qué diríamos eso también? qué pregunta. sí. Habría que, bueno, ver todos los milagros que hizo Jesús y un poco distinguirlos, digamos. No es lo mismo la multiplicación de los panes que, no sé, darle la vista a un ciego, por Claro. ejemplo. Bueno, hay algunos relacionados con los entes naturales no vivos, por decirlo de alguna manera, por decirlo de una manera muy complicada, digamos, o por cosas que no están vivas. El agua del que hablábamos recién de la que camina sobre el agua, ¿no? Sí, La tormenta, la tempestad. la encarnación, Ujú, la resurrección. ujú. Y también hay como una nota muy distintiva de los milagros de Cristo, porque pensamos, Jesús resucitó, pero Lázaro también resucitó. Haría la distinción de revivió. O sea, no sé si se entiende, pero bueno, volvió a esta vida. Jesucristo ya, digamos, ya resucitó y nosotros estamos esperando todavía. Y creo que Lázaro después de muerte sigue esperando la resurrección, ¿no? Claro. Entonces Claro. también incluso hay una distinción. No es lo mismo revivir que resucitar. Bien. Y al mismo tiempo, ¿quién obra esa vuelta a la vida? Porque en el caso de Jesús, la resurrección es obra de Dios, pero en el caso de Lázaro, no es él quien tiene esa capacidad. No es Lázaro. Claro, eso no es Lázaro. Que tal vez podría ser confuso en el caso de cuando, por ejemplo, sana la enfermedad de la suegra de Pedro. Es un milagro más chico que el revivir a Lázaro, porque un muerto no tiene fuerza para volver a vivir, pero una enferma de fiebre sí tiene fuerza para sanarse, ¿no? Entonces ese milagro como que va de acuerdo con la fuerza natural, mientras que el revivir a Lázaro, por ejemplo, lleva la naturaleza a un paso más, digamos, da una fuerza, un vigor mayor. Claro. Y también hay una distinción que se nota muy claro en la manera en la que están narrados los hechos en la Sagrada Escritura entre los milagros que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento a los milagros que hace Jesucristo, ¿no? Algunos de los fariseos lo nota también. Es decir, no invoca el poder de alguien. En los milagros, Elías tiene muchos milagros, por ejemplo, en el libro de los Reyes, y siempre invoca el poder de Dios. Incluso para resucitar, que Elías es algo que hizo, ¿no? Pero Jesús no invoca el poder de nadie. O bueno, Claro. no lo expresa, ¿no? De palabra, sino que va y lo hace, como casi el texto del Génesis. Lo dijo y lo hizo. Pero bueno, lo más importante. ¿Y por qué? Creo que va por ahí, ¿no? Tenemos el tema de la vida y la muerte. Sí, eso te iba a decir. Entonces, o sea, la resurrección, o sea, siendo que está más allá del revivir un muerto y dentro del milagro que hizo Jesús, como que el culmen en última instancia fue, en primera instancia fue su resurrección, digamos, y para eso en última se encarnó, digamos. Ujú. Pero el por qué se me salta a la vista porque es lo más importante que hizo, digamos. Más importante que la encarnación. Que se encarnó para morir.
digamos. Entonces, ¿Qué es más esperable? ¿Que Dios nazca o que Dios muere y resucite? ¿Qué más Eso, esperable? ¿Que pero Dios otro se haga podcast. hombre o que Dios siendo hombre y habiendo muerto vuelva a la vida? Creo que también hay un dato potente. Filipo está medio encarnacionista últimamente, pero creo que hay un dato potente sobre el tema de la resurrección eh, que es una acción que Jesucristo hace, o el poder de Dios hace sobre sí mismo, sobre la naturaleza humana de Jesucristo, sin tener ningún poder la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Porque cuando curó a un ciego y le tocó la mano, hubo una mediación de la mano, ¿no? Cuando multiplicó los panes, hubo una mediación de la acción de la naturaleza humana. En cambio, en la resurrección, la naturaleza humana está sin ningún poder, sin ninguna agencia, sin ninguna acción, porque está muerta, y resucita esa misma naturaleza, ¿no? Entonces, hay una extraña mediación de la gracia ahí a través y en la naturaleza humana de Cristo, que además en los efectos también es como decía José y como decía San Pablo antes, es la más sublime, es el hecho de gracia más potente. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por eso yo postularía que es la resurrección el mayor milagro de Jesucristo. Así que me vengan a buscar. Que la historia me juzgue. Bien. Entonces, hablamos de cómo se debe dar el debate en torno a los milagros, primero aclarando la existencia de lo sobrenatural, y en segundo lugar, cuál es el milagro más importante que realizó Jesús. Me gustaría que hablemos un poquito más sobre la posibilidad de que existan milagros. Porque, ¿qué te va a decir cualquier persona que anda por la calle si le decís que se dio un milagro? Lógicamente te va a decir que esas cosas no ocurren. Si le decís que una manzana, en lugar de caer para abajo, se dirigió hacia arriba. Y no, existe una ley de la gravedad que se repite continuamente y que dice que las manzanas caen para abajo. ¿Ustedes qué opinan de ese razonamiento? Le sumaría también que frente al hecho milagroso, a veces se antepone la incredulidad, no en el sentido que vos decías, sino la incredulidad de no poder discernir qué es eso. Entonces pasó esto que es milagroso. Bueno, no podemos saber si pasó o no pasó, si es verdadero o no, si tiene algún sentido, si sirve para algo. Pero como una especie de escepticismo, no solo hacia lo trascendente, sino también hacia lo hace lo que pasó milagroso, concretamente. concretamente fáctico. Sí, o el típico argumento, bueno, que la ciencia todavía no lo puede explicar, pero en realidad tiene su explicación. Claro. Bueno, eso es como un argumento muy... Cuando verdaderamente estemos unidos a ChatGPT, vamos a poder entender todos esos entresijos, salvo el misterio de la interfaz de audio para transmitir en vivo. Chapo, Iván. Entonces, sí, frente a este argumento, entonces algo se repite, dice la gente, y no puede admitir una excepción, y la causa de esa repetición es porque se repite. Es Es una serpiente que se come a sí misma. una serpiente que se come la cola. Frente a esto, siempre cuando tratamos este tema en el juez tomista, recurrimos mucho al libro de Chesterton, Ortodoxia, sobre todo un capítulo que se llama Ética del País de las Hadas. Es tan interesante que incluso Riad tiene un libro que es exclusivamente ese Un capítulo. ensayito. Y él, en este libro, define justamente lo que es la ética del País de las Hadas. Es decir, que algo se repita no necesariamente indica que siempre se va a repetir. Que un proceso pueda tener excepciones depende de la naturaleza del proceso. Es decir, yo tengo que reconocer el objeto y la causa de la repetición. Vamos al caso de que yo veo una cascada. En una cascada el agua va a estar continuamente corriendo hacia abajo. Pero ahora bien, si yo sueño una cascada, puedo en mi sueño ver que en la cascada el agua está corriendo para arriba. ¿Por qué? Porque el objeto es una creación y la causa es yo que estoy soñando a eso. Y eso ocurre en el mundo cotidiano. Es decir, todo es creación y la causa de que se repita
es una voluntad. Ujú. Esta voluntad es de Dios. Por lo tanto, si Dios lo dispone, esta repetición puede cambiar. Puede interrumpirse, que es lo que decíamos hace un rato. Tal cual. Hay una agencia, un diseño y una voluntad mayor. Habría que incluso decir que esa voluntad no es una voluntad, me sale de poder, digo, pero una voluntad como caprichosa. Decir, bueno, ahora quiero que, Sí, ahora no, ahora sí, sino que responde a un diseño inteligente de las cosas y a una misión profundísima, por la cual también fue creada la creación, Tal para cual. la gloria de Dios, ¿no? Entonces los milagros hacen aflorar esa gloria con mayor latencia, con mayor claridad. Tal cual. No, porque bueno, esto que hablamos recién de que muestra de la providencia, digamos, de Dios, digamos, muy concretamente. Aparte, pensaba en esto, hablando de los milagros, parecía como, o al menos se me venía a la cabeza, como presión de decir, bueno, de que Dios interrumpa, parece como que se arrepiente por un momento de esa ley, digamos, y como decir, bueno, pero en su designio de planear todo esto, que como saber nosotros que, eso, que ese milagro también estaba planeado, digamos, no sé si se entiende, como, bueno, como respuesta a esa objeción que acabo de dar, pero Claro. como que no es una, o sea, Dios no es que se repite y bueno, por este momento hago esto, por este momento otro, o sea, no es como ni arbitrario, no sé si se entiende. Claro. Como que en última instancia sigue a su plan, su voluntad. Y que se puede también ver en la vida de Jesucristo. Él se va encontrando con hechos, sobre todo en Juan, que son para mostrar la gloria de Dios. Tal cual. Incluso hechos como fortuito, la muerte de Lázaro, de la cual ya hablamos, como demás. Todo parece estar planeado para que se vaya dando así. sí. Y también pensar que esto lo decía mucho Castellani, de que Cristo realizó varias curaciones milagrosas, pero también es fuerte pensar la cantidad de gente que no curó. Eh, y decir que bueno, Cristo no vino al mundo solamente a hacer milagros. Y que es más, a veces creer por los milagros puede disminuir el mérito de la fe, porque requiere más evidencia. Y Cristo prefiere una voluntad que se pliega a la suya. Ahí tenemos como varias cosas por ir desmechando. Claro. Mientras menos evidencia hay, más confianza, no una confianza ciega, sino una confianza iluminada por la fe. Y entonces basar la fe en la evidencia de los milagros, ¿no? Y yo creo porque Dios hizo esto en mi vida. Bueno, hay que creer porque Dios hizo eso en la propia vida, pero porque Dios también hoy está haciendo otras cosas, como por ejemplo existir Él y amarme. Sí, es como se da la relación entre personas. Yo le tengo que creer en un punto a otra persona que me ama. Y no le puedo estar continuamente pidiendo pruebas. No, no sería propio del amor el estar continuamente buscando evidencias. Y podemos pensar también la historia de la iglesia así, ¿no? Dios pudiendo manifestarse a cada rato para dejarnos tranquilos, desaparece durante. Y bueno, y están las apariciones de la Virgen, ¿no? Hay ciertos momentos donde en la teología de la historia uno puede marcar como una intervención muy clara y distinta, milagrosa, pero después hay mucho silencio, donde tenemos que no quedarnos esperando algo nuevo, sino volver hacia lo que ya ha sucedido, e incluso captar que hay un milagro, pongámoslo entre comillas, que sucede, que es la gracia, ¿no? Sí. O sea, hay algo milagroso en cuando se perdonan mis pecados, cuando en el momento en el que experimento internamente un amor de Dios. Hay una gracia, hay un milagro también, entre comillas, en sentido débil, por mencionar de alguna manera, cuando puedo perdonar a otro, cuando puedo servir a los otros desinteresadamente, ¿no? Entonces ahí también tal vez no hay un milagro como intervención extraordinaria en el campo de las leyes naturales, pero sí hay una gracia actuando que es la misma, que tiene la misma fuente que el milagro, porque es Dios. Y que lleva hacia el mismo fin de los milagros, que es creer más, amar mejor y compartir eso con el prójimo.
Sí, incluso Chesterton hace la comparación en ortodoxia con un niño cuando le gusta un juego. Cuando le gusta un juego y le pide a sus papás no sé, un truco de magia y le pide que lo haga de nuevo, que lo haga de nuevo, que lo haga de nuevo, hasta el hartazgo. Y Chesterton compara a Dios con ese niño que tiene ese eterno apetito de la juventud y que se regocija en la monotonía, Claro. En que el sol salga, en que el sol sale Una vez cada más. mañana. pudiendo no salir, sale una vez más. Es ahí el milagro. Tenemos una historia para contar, ¿verdad? De un doctor, Sí, un médico. un médico. Douglas es un médico. Sí. Ah, bueno. Premio Nobel. ¿Sí? Mira, premio Ah, Nobel. eso no Sí. es genial. Sí, bueno, básicamente la historia de un médico que tiene esta paciente que ya la daban casi por muerta dentro de poco y la querían llevar a las piscinas de Lourdes, si no me equivoco. Pero bueno, no, él bastante escéptico al respecto, pero bueno, acompaña y bueno, la sumergen ahí en las piscinas, le tiran agua encima, creo que era en la panza era que tenía la Tenía el vientre, sí. una tuberculosis. Sí. Y nada, tirándole 3 veces agua, se ve que después empieza a tener resultados y queda sanada. Y ante esto, él claramente se maravilla y decide ir bueno, a la iglesia y quedarse mirando a la imagen de la Virgen, como, bueno, porque realmente no era lo que él estaba esperando. Sí, allí formula una oración que después deja por sentado en el libro que escribió acerca de este testimonio. Alexis Carrel se llama. Y dice así la oración. Virgen Santa, socorro de los desgraciados que te imploran humildemente. Sálvame. Creo en ti. Has querido responder a mi duda con un gran milagro. No lo comprendo y dudo todavía, pero mi gran deseo y el objeto supremo de todas mis aspiraciones es ahora creer. Creer apasionada y ciegamente, sin discutir ni criticar nunca más. Tu nombre es más bello que el sol de la mañana. Acoge al inquieto pecador, que con el corazón turbado y la frente surcada por las arrugas se agita, corriendo tras las quimeras. Bajo los profundos y duros consejos de mi orgullo intelectual yace, desgraciadamente ahogado todavía, un sueño, el más seductor de todos los sueños, el de creer en ti y amarte como te aman los monjes de alma pura. La cuestión estaría en discernir si el milagro es lo que es, si el único milagro que hay en esa historia es el de la curación de la joven, o si no hay un milagro en la conversión de ese corazón endurecido, ¿no?, del médico. O en ver cómo la intervención extraordinaria sobre las leyes naturales, haciendo seguir el curso de la salud, genera una consecuencia inmediata, ¿no?, que es la conversión. Y bueno, eso es milagro. Por lo menos ahí se ve claramente el fin que tienen, como esto de que no son una cosa vana, o porque sí, o porque Dios quiere mostrar, digamos, simplemente su poder. Sí, incluso él narra en el libro, dice, con una conversación previa con un colega que antes de ver a la paciente dice, si se cura, me hago fraile. Todo bravo. Y bueno, después que ocurre la conversión, él ahí lo cita, dice que un compañero le dice, ¿y te vas a hacer fraile o no? Y bueno, Fingió demencia. fingió demencia, sí. Y demoró hasta la muerte en convertirse. Mira, Recibió los sacramentos en el lecho de su muerte y diciendo, creo en todo lo que cree la Iglesia Católica. bendito Dios. Santa muerte. Bueno, mis amigos, qué bien, ¿eh? Gracias, Filipo. Gracias, José. Gracias, Iván, allí detrás haciendo magia. Esto ha sido el primer episodio de Sobrepensar, el podcast de los Jueves Tomistas. Los esperamos presencialmente el próximo jueves 10 de abril a las 20 horas en Escuelas Pías de Córdoba. Y el itinerario de este año va a ser en torno al Año Santo, al Año de la Esperanza, a ser peregrinos de esperanza. Así que el próximo tema tiene que ver directamente con la esperanza cristiana como virtud teologal. Y luego iremos avanzando un poco en otros asuntos,
siempre habrá un material audiovisual, si Dios nos da vida y las interfaces nos dejan, para ir comentando, ir conversando, ir discerniendo un poco lo que nos va quedando de lo presentado en los Juegos de Tabletas. Así que nos vemos la próxima. Así será. Las Malvinas son argentinas. Free audio post-production by alphonic.com.